Es la peña número 293. Tenemos el gusto de darle la bienvenida a ustedes. Bienvenidos fielmente. Y por supuesto a nuestro presentador de hoy, a Jorge Sosa, que ya nos habló una vez, pero para recordarles el currículum vitae de él, que es una página entera. Yo voy a decir, no, ya lo conocen. Pero nació en 1949, 10 años después de mi nacimiento. 10 años después de mi club. Ah, sí. Okay. Y tiene título de Ingeniería Química, de bachelor, y tiene máster, y tiene título de abogado. Es todo un estuche. Gloria de la cultura, y ha estado en muchas actividades, siempre en relación con los cubanos, los 8 estudiantes de medicina, grupos de estudiantes cubanos. Ha hablado de los grupos de la actividad de estudiantes cubanos en Estados Unidos, ¿qué otro lugar más? Ha mandado información a varios países, ¿no? A Estados Unidos, Costa Rica, España, Puerto Rico, República. Eres un divulgador de la cubanidad. Bueno, eso fue cuando teníamos la Confederación de Estudiantes Cubanos, que teníamos sucursales en todos esos lugares. Claro. Porque el cubano no ha estado inerte. Los estudiantes de los años 60 y 70 estuvimos muy activos, pero bueno, eso sería tema para otras peñas, de cómo se puso la bandera cubana en la Estatua de la Libertad. Ha trabajado en la revista Crisis, en la Fundación de Estudios Cubanos, ha colaborado con la doctora Sandoval, con Johnny Clark, Antonio Jorge, Carlos Ripoll, Lidia Cabrera, Luis Manrara, toda esta gente que nos recuerda tanto. Y entonces, no, esto es un menú. No, eso no. Para ahorrar papel, escribió su currículum en un menú de restaurante. El último plato es un filete de salmón. Él va a hablar hoy de San Agustín, la ciudad tan representativa de la hispanidad en este Estados Unidos. Y yo les quiero recordar que la Fundación Varela iba a San Agustín 2 veces todos los años, en noviembre y en febrero, con el heroísmo de Covelo y Ávila Aymán. Una cosa increíble, verdaderas peregrinaciones, no excursiones, peregrinaciones. Rezaban el rosario, hablaban de Varela, era algo increíble. Bueno, entonces Jorge, sin más ni más, tiene la palabra. Tiene un montón de papeles aquí que me asusta, pero bueno, no. Yo escogí San Agustín pensando que iba a ser un tema pequeño, pero me empaté con otras cosas y dije, las tengo que incluir. Todas estas peñas empezaron con este bosquejo. Yo en realidad no iba a cubrir el tema de la evangelización y San Agustín, iba a ir a Cayo Hueso, pero como les dije, me tropecé con una serie de informaciones que no sabía y que estimé importante. Como se me rompió la impresora, pues entonces esto es lo que voy a tratar de hablar hoy. Voy a tener una perspectiva macro de Norteamérica, los Estados Unidos, el sureste de los Estados Unidos, terminando con San Agustín. El intermedio va a ser donde estaban los cubanos metidos en todo este potaje. Y al final va a ser un énfasis micro, que está dividido en 5 secciones, enfocándome en individuos, hombres y mujeres, que vivieron durante esa época de San Agustín hasta que dejó de ser colonia. Y por eso esta información, porque tengo los datos de esa persona. Al final no tengo las figuras porque no las pude imprimir, pero tengo algunas, así que eso es lo que trataremos de cubrir hoy. Si me toma mucho tiempo, como la otra, que duró 1 hora y media, pues ustedes me cortan cuando quieran. Siempre podemos continuar esto en otro momento, pero me gustaría terminar esto porque tengo ganas de entrar en Cayo Hueso. Los que me conocen saben que yo siempre estoy enfatizando la cuestión de Cuba, tratando de buscar cosas cubanas que pasan desapercibidas o se ignoran, para enriquecernos a nosotros mismos y al mismo tiempo
porque me preocupa los que nacen en la diáspora. Esto siempre está dirigido hacia las generaciones que nacen aquí. Y como siempre estoy preocupado de mis nietos, pues durante las Navidades mis nietos recibieron, entre tantas cosas, esto. Y hablé con ellos, quedaron conmigo en ver esta presentación, porque tienen el globo aquí. Pero la perspectiva va a empezar con Norteamérica, los Estados Unidos, sureste y San Agustín. ¿Ok? Bueno. Antes de eso, mencioné una serie de personas que, como Abislaimán, Monseñor Román, etc. No voy a incorporar a todas esas personas por referencia. También yo le dediqué la peña a una serie de personas que habían ya fallecido, y no iba a añadir a más nadie, pero en estas últimas semanas ha habido una serie de pérdidas que tengo que incluirlas. Así que si me perdonan, pues voy a hacer mención de estas personas que, como no pude imprimirlo, pues lo tengo aquí en el teléfono, gracias a Dios. Pero antes de eso quisiera hacer dos correcciones de la Peña 290. En la 290 yo dije que el honorable juez Alcines era alcalde de Tampa. Eso es erróneo. En realidad él fue fiscal, y mientras que fue fiscal, él fue el que asignó y contrató el primer afroamericano en la Fiscalía de Tampa. Contrató la primera mujer en la Fiscalía de Tampa, y contrató la primera persona handicap en la Fiscalía. Además que fue 10 años juez del segundo distrito de apelaciones de la Florida. Y esto me lo indicó Rolando Pérez Pedredo, que es miembro del Círculo Cubano de Ybor City, fue presidente. Los abuelos eran miembros del Círculo y él ha sido miembro desde que nació. Así que le mando un saludo a Rolando allá en Tampa y al señor Salcines. Yo iba a sacar una foto donde, cuando una vez que honraron al honorable juez retirado Salcines, le dijeron: te vamos a honrar y te vamos a hacer una estatua. Y lo primero que dice Salcines es: me tengo que morir. Pues generalmente la estatua es para personas que ya fallecen, pero no, si ustedes van a la corte de Hillsborough, que va a haber una estatua de él en bronce ahí, y las ceremonias están en el internet si la quieren ver. Yo tenía una foto preparada de él y la señora. La señora también es nacida en West Tampa, miembro del Centro Asturiano de West Tampa, que estaba asociada con el Centro Asturiano de La Habana. Y Salcines fue miembro del Centro Español, porque papá era, creo que, ¿cómo se llama la región esa que está entre Cantabria, creo? ¿Los vascos? No, Cantabria está entre los vascos y Asturias. Entonces, bueno, pues ellos se conocieron, ellos nacieron en West Tampa, viven en West Tampa todavía. Les mando un saludo a ellos. También quiero mencionar que el coronel Rodríguez de Tampa me dijo: oye, cerciórate de que yo no fui. Hubo muchos presos políticos cubanos que asistieron a mantener el parque José Martí en Ybor City. Y por eso lo estoy diciendo, el parque José Martí de Ybor City está en el lote donde los Pedrosos tenían una casa huéspedes, y donde Martí se quedaba cuando iba a Ybor City, cuando trataron de envenenar
a Martí, la señora Pedrosa fue la que lo cuidó y lo sacaba a caminar para que se mejorase. Y el esposo, ¿cómo se llama eso? Hacía guardia enfrente de la casa y del cuarto para que no hubiese ningún atentado. Dicho eso, pues bueno, el próximo tema que quiero es mencionar. El primero, y esto gracias a Miret, quisiera reconocer a Manolín Guillot, que yo no sabía de él. Miret acaba de tener un programa en Radio República hablando de él y bueno, pues lo menciono y la razón es para honrar a aquellas personas que han dado, como dice aquí, the last measure of their life. También quiero reconocer a Eugenio Rolando Martínez, el desayuno si quieren me lo pongan aquí, que falleció también con el apellido de Musculito. Él tenía más de 300 infiltraciones en Cuba. En la entrevista que hizo Juan Manuel Cao recientemente en Leyendas del Exilio, el señor Martínez comentó a los muchachos como Manolín Guillot de el idealismo que tenía y hizo la comparación de que la generación de él y la generación de Manolín eran muy diferentes y él había quedado muy impresionado por ese idealismo. Él fue desgraciadamente uno de los plomeros de Watergate, que le dijeron que había financiamiento en esas elecciones, pero bueno, no voy a entrar en eso. Vayan al internet la entrevista de Juan Manuel Cao. También tengo que mencionar al poeta Ángel Cuadra, que falleció a 88 años, poeta condenado a 15 años, una persona muy caballerosa, fue actor y fundador del movimiento cultural El Renuevo, activo en el Pen Club. Los barrotes de los calabozos no pudieron con su verso. Yo le iba a traer una imagen de él donde tiene la revista Ideal, así, se ve ideal, y eso ¿tú la tienes ahí? Una postal donde está la bandera cubana detrás y la foto de él. Bueno, vaya, me llamó la atención por la simple razón de que este es el poeta, lo que no tiene lo de la revista Ideal, pero bueno, lo voy a poner ahí para que González cuando tenga un chance tome una de eso y lo ponga en el internet. Pero la cuestión de... No, que sería bueno señalar que fue el fundador del Pen Club en el exilio. No sé si lo vas a decir. No, lo tengo aquí, pero no lo iba a decir, pero me alegro lo haya dicho. Y gracias al Pen Club de Suecia, que lo declaró prisionero de conciencia, eso ayudó. Y iba a decir lo de la revista Ideal, porque eso me recuerda al amigo de nosotros y a Lorenzo de Toro, y Germán fue el último subdirector de la revista. El primer director fue Rafael Becil, muy buena persona también, que hace rato que no está con nosotros. Por suerte Germán no ha muerto. Por suerte, porque vaya, uno se va sintiendo aislado, ¿no? Iba a pasar a los Pinos Nuevos que hemos perdido, pero no puedo dejar afuera a un señor que no conocí, que se llamaba Mario Martínez Malo, que tengo entendido que hizo una tremenda labor en la brigada en los últimos años, así que nuestro más humilde y sencillo homenaje a estos cuatro que quizás pudiésemos decir son un ejemplo del exilio histórico. De los Pinos Nuevos quisiera empezar con un muchacho Rolando Pulido, que salió de Cuba a los 18 años en el Mariel. Él se especializó en arte gráfica,
Él fue a Nueva York, estuvo muy exitoso, él trabajaba para Saturday Night Live, no sé si ustedes han oído eso, yo entre la juventud, si chequean con sus hijos, nietos y sobrinos, ellos sí conocen de Saturday Night Live, pero esto es un ejemplo de que para el año 2007, después de tantos éxitos con Saturday Night Live y Blue Note Jazz Club, Cooper's Bar, Strand Bookstore, etc., él se decidió dedicarle un tiempo a la cuestión de los derechos humanos y el problema de Cuba. Este es un arte gráfico de él. Pueden ir al internet y verla. Él tiene muchos que son muy, muy buenos. Aquí tenemos a las Naciones Unidas con manos que no oyen, ni ven, ni escuchan. Y dejé para la última, vaya, el relajo, pues, el 26 de julio. Así que, pero una vez que él empezó a hacer estas cosas, le cerraron las puertas. Lo cancelaron, como es la palabra que están utilizando hoy en día. También vi que había una muchacha que se llamaba Dayami Ley Sangroni. Los nombres de Cuba hoy en día son interesantes. Esta muchacha, como ustedes verán, es una muchacha bien bonita, 31 años. De los 17 años ha estado activa en las cuestiones de Cuba. La arrestaron con otra amiga simplemente por repartir volantes pidiendo libertad de expresión y libertad de prensa. Tenía 31 años, le echaron 7 años en la cárcel y misteriosamente adquirió una infección. La gente en Cuba se infecta muy fácil en los hospitales y en las cárceles. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Igual que la señora Blanca de Damas de Blanco, que una la tuvieron que traer aquí, que no daba un pie con bola allá y gracias a Dios se salvó. Pero esta muchacha en un estado de libertad hubiese sido artista, modelo o vaya usted a saber qué es lo que pudo... ¿Se salvó ella? No, ella murió a los 31 años en el hospital. No, al año de que la soltaron, falleció. La otra persona, acuérdense, en 31 años nada más, ella y Rolando Pulido son gente que nacieron bajo el sistema. ¿Okay? Ella dejó 2 hijas, son dos hijas huérfanas. Quería mencionar también a la doctora Hilda Pedrosa, abogada de 46 años, nació en Miami, de padre cubano y madre puertorriqueña, graduada de Lourdes, FIU, New England College of Law, fue miembro del Cuban American Lobby, Cuban Democracy Advocate, fue subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, ostentando la más alta posición obtenida por una mujer hispana en esos momentos. Fue asesora del senador Mel Martínez de Orlando y trabajó de asesoría en representantes cubano-americanos en la Cámara y en el Senado. Ustedes presentaron Trabajó, fue decana de la Escuela de Derecho de FIU, lideró el comité de CABA, Cuban American Bar Association, para la Cuba Democrática. Dejó a su esposo, de acuerdo a la prensa, 2 gemelas de 2 años y medio, a sus hermanos y sus padres. Estos son 3 ejemplos de, yo diría, yo estimo 3 pinos nuevos que nacieron después, mucho después de que la revolución hubiese triunfado. Las otras 2 personas que quiero rendir tributo es a Agapito Rivera, un campesino cerca del Escrambaray, tenía 83 años, fue una figura ejemplar de la resistencia cubana, condenado a 30 años, cumplió 25 años, se fue a Mote cuando tenía 24 años, era un hombre sencillo, humilde, respetuoso, conversador,
tenía un sentido común más acentuado que la mayoría de los académicos que gustan enseñar a sus estudiantes sobre el socialismo. Agapito explicaba en la prisión que se había alzado contra la, yo le puse revolución, cuando el discurso principal de ella era la defensa de los humildes, y ya que él procedía del sector más desposeído de Cuba, los campesinos sin tierra. Agapito decía: yo no tengo nada de nada, ni una bicicleta, pero cuando vi que al bodeguero le quitaron la tiendecita que había levantado con tantos esfuerzos, y que a Guajiro le quitaban el pedacito de tierra que trabajaba de sol a sol, me dije: Agapito, a esa gente le quitan lo que han hecho, a ti te están robando la esperanza de tener una vida digna. Así que a combatir este gobierno. Eso es honrando a Agapito. Y por último, no puedo dejar de mencionar a la niña del Escambray, porque la mencioné en la Peña 290, que yo pregunté dónde estaba, porque hacía años que yo no veía. Yo conozco de Agapito y de la niña del Escambray porque yo soy amigo de Enrique Encinosa, que escribió el libro La Guerra Olvidada. Y Quique me mandó una foto de la niña del Escambray, que no la imprimí, pido excusas, que se las iba a enseñar, pero bueno. Ella, como ustedes saben, le robaron su mente en la cárcel, quedando retazos de su mente por las salas psiquiátricas y las paredes mugrientes y húmedas de las celdas tapiadas. A la niña le encerraron en el Príncipe Negro, un cuarto tapiado subterráneo donde solo las ratas la acompañaban. Rompieron su mente, pero no su espíritu. Estas son algunas personas que yo sinceramente creo que debemos de rendir tributo, y al mismo tiempo quiero ahora pasar a cómo yo creo que se está traspasando la antorcha. Quiero mandar un saludo a Marcel Felipe de la Inspira America Foundation, que acaba de tener una conferencia de prensa bipartidista, donde yo diría que la persona clave fue el senador Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, que habló muy claro, también el senador Marco Rubio. Tres temas que salieron en esa conferencia fue la libertad para los presos políticos, el respeto humano y las elecciones libres y democráticas. También quiero mencionar la película Los Plantados, que pronto se va a estrenar. Hace falta apoyar este esfuerzo. Les sugiero que vayan y busquen Nadie Escuchaba, el documental hecho en 1987. Yo les mandé, a los que los tengo en el email list, yo les mandé un link a ese documental para los que nunca lo han visto lo vean, y que los que lo vieron se refresquen. Y también tengo que mencionar la canción, el video Patria y Vida, que hace unos días salió por los Orichas, todos estos raperos o música urbana, que también mandé un link para que lo oigan. Es la voz de las nuevas generaciones nacidos dentro del sistema. Y no lo tengo aquí, pero iba a mencionar que ayer hubo una protesta en Cuba frente al Ministerio de Agricultura, porque los activistas en protección a los animales tuvieron una protesta pacífica y silenciosa. Y nada, hay que reconocerlo, porque la gente que toma los riesgos en Cuba, si le hacemos, nos hacemos, ¿cómo se llama? Sounding board de ellos, yo creo que eso los protege más de lo que nosotros no pensamos. Bueno, perdone, pero no iba a hacer nada de esto, pero las circunstancias me dijeron otra cosa. ¿Por qué escogí hablar de San Agustín? Bueno, muy fácilmente, allí creció Varela,
Ahí se retiró Varela, allí murió Varela y ahí fue sepultado Varela por más de medio siglo hasta que lo llevaron a Cuba en 1911. Y por cierto, que ahora me ha dado en estos días, esta semana me ha dado un gran interés de averiguar cómo llevaron los restos de Varela a Cuba, porque sé que salieron de San Agustín rumbo sur, de acuerdo a la Sociedad Histórica de San Agustín, pero de ahí no sé, sé que llegó a La Habana en el vapor Miami, que salió de Cayo Hueso, pero no sé si lo llevaron todo por mar o si fueron por tierra, porque el mismo año a Francisco Vicente Aguilera lo trajeron de Nueva York, lo trajeron por tren, fue a Ybor City, en Ybor City le rindieron un tributo en el círculo cubano de Ybor City, con toda la guardias militares, honores, etc. Y después fueron a Cayo Hueso en el San Carlos y le dieron otro tributo a Francisco Vicente Aguilera, que por cierto la escuela femenina del San Carlos la dedicaron a él cuando él visitó el San Carlos por ahí por los 1870 y pico. Cuando entremos en Cayo Hueso tocaremos ese tema un poquito más a fondo. Entonces yo estoy tratando de averiguar qué fue lo que pasó con los restos de Varela. Para empezar, todos conocemos Norteamérica. Esto es lo que podemos decir que es la Gran Florida, ¿no? Incluye todo. Después, si ustedes ven los colores, los franceses ya se están metiendo, los ingleses están en las costas. ¿Okay? Y ya en 1750 la cosa se estaba poniendo más difícil para los españoles. Y yo quiero compartir con ustedes cómo fue que los ingleses pudieron avanzar y desalojar a los franceses y a los españoles. No los sacaron de la Florida, pero los neutralizaron. Los que escriben sobre esta época le dicen que el río Wild Wild West ocurrió en el norte de la Florida, entre la Florida española y las Carolinas inglesas, porque eso era un no man's land. Ahí había que fajarse a las pistolas y a lo que fuese. Pero yo les voy esto es una división de los Estados Unidos dividiendo las tribus indias por languages. ¿Okay? Y si nos enfocamos en el sur de la Florida, yo no creo que ustedes puedan ver esto, pero la razón que traje este mapa es que aquí arriba en Tennessee hay una tribu que se llama Yushi. Esa tribu terminó en Pensacola, Tallahassee y San Agustín, después ya casi para cuando estaba la guerra de independencia de los Estados Unidos. Porque ¿qué hicieron los ingleses? Los ingleses llegaron y empezaron a buscar aliados. Los ingleses le daban armas a los indios aliados. Los españoles rehusaban darle armas a los indios aliados. Obviamente lo que causó eso fue que hubo una masacre de indios aliados a los españoles. Si vemos en Georgia, ustedes van a oír más adelante los Wales y los Yamasees. Los Yamasees acabaron con los Wales. De hecho, hay un mapa de San Agustín donde alrededor de San Agustín hay una serie de aposentos o de misiones de estas diferentes tribus que se iban refugiando en San Agustín a medida que los iban desalojando y aniquilando. Hablando de genocidio. Yo no sé por qué no hay una leyenda negra de los ingleses. Porque cuando atacaron las misiones en Apalachia y Tallahassee, algunos historiadores dicen que eran 10.000, otros dicen que eran
30.000, 50.000. Caso que fueron un montón, miles de indios cristianizados que los llevaron a Charleston y de Charleston los mandaban al Caribe inglés a venderse como esclavos en las islas británicas para separarlos de verdad. Si usted era un indio, una tribu indio aliada con los españoles y usted rechazaba el catolicismo, le permitían asentarse en ciertas tierras que los ingleses les indicaban. Pero así los ingleses fueron limpiando las misiones. La de Virginia, eso no tuvo nada que ver con los ingleses, eso fueron que los jesuitas y los franciscanos le prohibían de tener más de una esposa, y los indios de Virginia se rebelaron. Hubo una rebelación de los Wales también al respecto, pero esa se superó. Después los Yamasee sufrieron la misma política de los ingleses. Los Yamasee fue donde el capitán Menéndez, el señor Mandinga, que llegó a ser capitán del ejército español al norte de San Agustín, en Fuerte Mosé, que hoy en día es el parque de la Florida más visitado, y en realidad se excavó en los años 1990 recientemente. Y aquí ustedes ven los Miccosukee, que eran parte de la tribu Creek, y esa gente, bueno, al principio ayudaron después con los Yamasee, después a ellos les tocó, porque los ingleses provocaron una guerra civil entre los Creeks, los palitos verdes contra los palitos blancos, Red Sticks versus White Sticks, y los seminoles y los Miccosukee eran parte de los Red Sticks y perdieron la pelea, y entonces ellos, a los Miccosukee, a los seminoles, los empujaron para la Florida. Ellos anteriormente habían ayudado a aniquilar a los Apalaches, que eran los que estaban en el Panhandle en Tallahassee. De ahí, por cierto, que hay una causa en el Vaticano para la santidad de 54. Son diferentes tribus de indios y diferentes sacerdotes y franciscanos y otras personas que fueron martirizados por estos esfuerzos de los ingleses. Otra vez vuelvo a un genocidio, otra leyenda, pero bueno, aquí hay un mapa de Tennessee y ustedes ven aquí los Yuchi y los Cherokee. Y les repito, los Yuchi, me tropecé con ellos leyendo este libro, porque cuando yo dije que a Martha Washington y a la señora del general Greene, que era la mano derecha de Washington, le gustaban los pastelitos guayaba, a quien dijo, no, y las croquetas también. Yo creo que las croquetas no, porque eso requiere refrigeración, pero aquí este señor, que también tiene otra información muy interesante, de los observadores de Miralles. En Miralles, ya ahora se me traba la lengua, el que representó a las colonias españolas frente a Washington. Bueno, Juan de Miralles, ese mismo. vecino de La Habana, Vecino de La Habana, de origen español-francés. pero nacido en La Habana. ¿Quién? Miravalle. Miralles. Y vamos a ver, la esposa de él está relacionada con una familia de San Agustín, que si tenemos tiempo y llegamos a ella, pues se lo explicaré. Pero aquí él menciona lo de la guayaba, lo cual me dije, bueno, no estaba inventando las cosas. Pero los Yushis llegaron a hacer amistad con uno de los hermanos de la esposa de Miralles, y él ayudó a hacer un tratado entre la tribu y los españoles. Y bueno, ya sabemos lo que de esa forma
los indios fueron pushed, los fueron empujando, los que eran aliados de los españoles, y entonces, y como le digo, en San Agustín se ven colonias de Guales, colonias de Llamas, colonias de Timocanos, colonias de Apalaches, etc. Aquí yo me tropecé también con este libro que habla de los Aís y los Aegas. No sé si se acuerdan, pero los Aís y los Aegas estaban aquí en la parte este. Los Calusa, los Tecuesta y los Timucuas. Este señor es un cuáquero que se estaba mudando de Jamaica para Filadelfia y tenía 4 o 5 esclavos. Este es el libro de las memorias que él tuvo con los Aegas. Gracias a los españoles le salvaron la vida a él, la señora, la familia, la señora acababa de dar a luz y obviamente no le daban comida. A mí me llamó la atención que las mujeres indias la ayudaban dándole el pecho al bebé. Oh. Y arriba de eso, pues, después los cuáqueros se convirtieron en una de las fuerzas más antiesclavistas en los Estados Unidos, pero en ese momento ellos eran esclavistas. El próximo punto, déjenme ver, porque esto es un potaje. La Nueva Francia, los indios del sureste, las razones. ¿Por qué Pedro Menéndez de Avilés vino y fundó a San Agustín? Eso no traje el libro. Yo me tropecé con un libro que es muy difícil encontrar los textos hay 4 libros principales que se producen durante la evangelización de la Florida. Yo los voy a mencionar, pero no es fácil adquirirlos. Recientemente se acaba de publicar La Florida, que es una poesía de 21.000 versos que escribió uno de estos individuos. Pero déjenme, primero vamos a hablar de las razones por las cuales Pedro Menéndez de Avilés viene para... Obviamente, me parece a mí que la más importante es que él vino a buscar su hijo. Un hijo de él era almirante de una de las flotas que la desbarató un huracán y naufragó en las costas de South Carolina. Él, creo que esa fue una de las... ¿Y lo encontró o no? No. Oh. No, pero encontró, por ejemplo, encontró al Hernando de Escalante Fontanea, que había pasado 17 años con los Calusa, y entonces hablaba el Calusa, hablaba todos los dialectos del oeste de la Florida, y este señor escribió Memorias de las Cosas y Costas y Indios de la Florida, 8 folios. A mí lo que me llamó la atención es que él se refirió a varias aldeas de cubanos. Yo lo más que había oído de cubanos en la Florida había sido una referencia de Álvaro Núñez de Vaca, que menciona entre muchos cubanos, no los puso por nombre, pero mencionó a 2 que Hernando de Soto trajo, que eran muy buenos nadadores. Yo tengo los nombres de ellos por algún lugar aquí. ¿Sabe cómo son las cosas? Cuando uno las busca, no ¿Eran aparece. descendientes de indios o descendientes de No españoles? especifica. Yo me imagino que eran mestizos, pero obviamente debieron haber nacido en Cuba. No eran peninsulares, porque si no, lo hubiesen mencionado, ¿no? La otra razón era buscar a otros náufragos como a este señor. Querían echar los franceses de la Florida. No sé si ustedes saben, pero en Jacksonville y en Georgia hubieron unas colonias francesas cuyo propósito era disputar el reclamo de la Florida y de ahí atacar a la flota. Pues estaba ahí mismo cuando la flota llegaba y viraba hacia Europa. Ahí estaba, ahí los podían coger mansitos.
Eso es uno de los otros de los propósitos. Acabar con la piratería en el Caribe. Por cierto, él trató, porque la piratería estaba en el norte de Haití o de Hispaniola. Él trató de hacer eso, pero había muchos intereses creados. La piratería estaba muy conectada con los peninsulares de Hispaniola y hubieron acusaciones a tal punto que lo arrestaron. Pedro Menéndez Avilés estuvo 2 o 3 años preso hasta que aclararon las cosas. ¿Dónde estuvo preso? ¿Acá? En España. En España. En España. Marjorie, ¿puedes ofrecer los caramelitos enseñar? Jorge, perdón, ¿estos franceses eran colonias hugonotes? Sí, sí. ¿Y por qué hugonotes y no católicos? ¿Cuál era el motivo? No ¿Venía sé, no le puedo de decir Francia? por qué. Me imagino que hubieron unos problemas en Francia y me imagino que es una forma de sacarlo de Francia y de ellos adquirir algún tipo de poder. De hecho, los combates entre los españoles y hugonotes no fueron muy, que digamos, muy bonitas, porque eran... No, gracias. Vaya, era casi hasta la muerte. Gracias. Si te rendías, te acaban. ¿Te traigo tu cortadito O ya? te pasaban por cuchillo. Vaya, no fue very nice. La otra cosa, él estaba buscando alternativas para las flotas españolas. Porque vaya, había muchos naufragios en pasar por los cayos, subir por las costas. En un tiempo en San Agustín hubieron como 5 naufragios durante la Navidad. Entonces ellos en realidad querían ir de ¿cómo se llama? Las minas esas en México, las Zacatecas, que es la mina más grande de plata en el mundo. Ellos querían salir de ahí por tierra hasta Sur Carolina y ahí armar o llenar los buques y de ahí salir para Europa y no tener que ir. Pero bueno, De Soto de hecho llegó hasta Chicago y yo siempre me preguntaba ¿qué está haciendo De Soto con tanto? Llegó a Tennessee, fue hasta Arkansas. Si usted pasa por Tennessee, yo me tropecé con un historical mark diciendo que por aquí estuvo fulano de tal. ¿Puedes poner una fecha de este momento, un año? Pero, Bueno, Hernando de Soto fueron los 1538 o algo así, 1540, 1542. Menéndez llega a la Florida en 1565, que es cuando se funda San Agustín. La otra alternativa era utilizar a la Florida cruzando, por ejemplo, cuando Menéndez llega se reúne con los Calusas, él también empieza a explorar cómo llegar al lago Miami, que es de donde viene el nombre Miami. Ese lago se llamaba Miami, porque había una tribu ahí con ese nombre. Y la otra era ir más al norte y cruzar por Lake George, todo tratando de conectarse con el río que sale en Jacksonville, que es el San John River, que es una parte muy bonita ahí de San Agustín, y es uno de los pocos ríos que fluye de sur a norte. Entonces, ellos, Menéndez estaba tratando de ver si había una forma, no la encontró, pero esa idea duró hasta casi nuestros tiempos, porque en los años 1970 Nixon tuvo que parar el Grand Florida Canal, que iba a hacer eso, iba a conectar el Atlántico con el Golfo, pero los ecologistas pusieron el grito en el cielo y ese proyecto se paró, pero esta idea casi estaba viva por 400 años. ¿Cuál es lo de la fuente de la juventud? No, lo del Grand Barge Canal desde Jacksonville hasta el Golfo. Okay. Quiero también resaltar que Menéndez fue que dio la idea de los convoyes.
que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Esa idea es de él. ¿Okay? Cuando los americanos suministraron a la Rusia de Stalin y a la Inglaterra de Churchill, eso de agrupar para proteger mejor, es idea de Pedro Menéndez de Avilés. Ya les dije del señor Hernando de Escalante y lo que él escribió. De hecho, Menéndez rescató como a 40 personas de los Calusas, porque a Carlos le gustaba, él a los tecuestas, a los yaegas y los aís les requería que cualquier sobreviviente se lo pasasen a él. Del grupo. Vamos a hacer una paradita para que tú desayunes. Sí, bueno, yo voy a terminar aquí con los mártires de la Florida y entonces dejaré el resto, si quieren, para la próxima. Si me vuelven a invitar. La evangelización. Yo era parte de la Peña 290, pero decidí ni tocarla. Pero he seguido indagando y entonces, vaya, como dije, hay 4 textos que los intelectuales se refieren. Ya mencionamos a Cabeza de Vaca, sus relaciones que hoy se llaman naufragios. Está la Florida del Inca, García Lazo de la Vega. En realidad él nunca estuvo en la Florida. García Lazo nunca estuvo en la Florida. Él lo que entrevistó a los sobrevivientes de la expedición de De Soto, y en eso sí fue muy preciso y muy exacto, y trató de comparar y cerciorarse de que los datos que tenían eran reliable. Ahí es donde sabemos, aquí tengo a Pedro Morón y Diego de Oliva, que eran los 2 nativos cubanos que se mencionaron específicamente y eran muy buenos nadadores. De Soto tuvo que tomar un puente en contra de los indios y mandó a estos 2 cubanos a nadar para el otro lado. Lo hicieron bajo una lluvia de flechas, los hirieron, pero llegaron a su meta. El otro libro es La relación de mártires de la Florida. Esto fue en 1617-1619. La relación de Cabeza de Vaca es 1542. La Florida del Inca es 1605. La relación de mártires la publicó Luis Jerónimo de Oré. Esto es una versión que conseguí. Esto es una otra versión del internet. Gracias a Dios conseguí esto, pero no todos están disponibles. Y está la poesía La Florida, que escribió un franciscano, que recientemente, esta es la portada del libro, yo no sé si la ven, dice la Florida. Esto era 2 años que la Academia del Idioma Español, yo pensé que dirían idioma castellano, pero dice idioma español, publicaron esto, tiene 700 páginas. Si usted va a Amazon, no está disponible, pero el precio son $400. Oh, Pero está en el internet. Gracias a Dios está en el internet. Yo pude sacar unos pedazos y yo lo encontré muy interesante. Hubo una edición anterior en España, La Florida, pero nada más que se tiraron 153 volúmenes. Así que fue una impresión más o menos privada. ¿Y el español es cercano al nuestro? ¿Se puede leer, entender bien o no? Bueno, es un castellano. Déjenme, bueno, yo traje aquí el último libro que se acaba de descubrir en Oxford, de el
el franciscano Segura, que es una de las personas que está en las personas de San Agustín. Y el español, la S la sustituyen por la F. Es una S larga. Yo diría que es un castellano de los 1500. Pero yo lo entiendo. Se entiende, sí. Yo también pregunto si se entiende. Como las obras de Santa Teresa. Yo lo entiendo. Y lo que tiene esto es que es un catecismo en castellano y timucua. Quiere decir que los franciscanos, los evangelizadores, no solamente publicaron el primer poema en Norteamérica, sino que también fueron promotores de las primeras educaciones bilingües y biculturales en Norteamérica. Tenemos los libros de este señor Segura, que dicen como 8 o 9, nada más que 6 han sobrevivido hasta nuestros tiempos, los otros se han perdido, pero hay indicaciones que habían libros similares con los Wales y con los Apalaches, lo que no hay libros porque Segura decía que él podía enseñarle a un indio timuacano en 6 meses a leer y escribir timuacano. De hecho, hay récords de que ellos empezaron a escribir cartas entre los diferentes aldeas entre la Confederación Timuacana. Si usted se pone a ver un poco de los jesuitas franceses, en las pequeñas Antillas hay referencia de un diccionario Yamasí francés. Yamasí es la tribu que votó a los Wales y después lo votaron a ellos, ¿no? Fue donde el capitán Menéndez de Mandinga aprendió las costumbres y las tácticas de los indios, pero todas esas cosas quizás puedan estar en un monasterio franciscano, en un monasterio jesuita, y no se sabe porque no se le da. La gente se queja de que esta poesía de la Florida no empieza el estudio de la literatura de los Estados Unidos, la ignoran por completo. Es más, los ganaderos de la Florida, que son básicamente anglosajones hoy en día, hay uno solo que dice que es descendiente desde los 1635, la familia tiene un rancho aquí al norte de la Florida, que la primera raza de vacas de Norteamérica es una vaca que se llama scrub cow, que a medida que las misiones de la Florida las destruían, el ganado y el caballo se dispersó y se acostumbraron por años a vivir en la campiña de la Florida. Entonces se creó un ganado. Yo tengo unas fotos aquí, hay varias fincas que crían estos animales, caballos y vacas. De hecho, en Tallahassee el Departamento de Agricultura tiene 2 manadas de vacas y de eso, y en Kissimmee el Departamento de Parques de la Florida tiene otras 2 manadas y están constantemente intercambiando individuos para que el genetic pool sea saludable para mantener la raza. Son animales más pequeños, son flacos, son very bony, la carne no tiene grasa, es grass fed, dicen que sabe muy bien, no sé, debe ser un poco tough, ¿no? Pero yo estoy averiguando dónde venden, dónde te sirven un bistec, en qué restaurante de Gainesville o Jacksonville, porque tiene que haber. Eso puede ser una buena industria para la Florida. De hecho, los mismos crackers le dicen a usted que la agricultura de la Florida comienza con la ganadería española y le dan crédito. Ellos se quejan de que no se les da crédito, que hablan del West, pero no hablan del que fue primero, que fue la Florida. De hecho, el rancho más grande de los Estados Unidos de ganado está aquí en la Florida, no en Texas. Y ese señor que fue el primero que tú dices, de aquí de la Florida, ¿era español o descendiente de español o era americano? Él obviamente tiene que ser descendiente de hispanos, pero yo creo que ya lleva
cientos de años aquí, no se identificó. Si ustedes van al internet, ponen scrub cow o cracker cow, ustedes pueden ver esas informaciones, pueden ver fotos de otros animales para que vean. La vaca no llega a 1000 libras por individuo, son de 900 a 600 libras. No pesan mucho, pero están acostumbrados a sobrevivir. ¿Y de qué color son? Mixto, diferente. La que yo le iba a enseñar era palomino, era completamente palomino, pero lo hay con diferentes colores y diferentes patterns de eso. Y bueno, eso quería enfatizar eso. Y lo último es la cuestión de los mártires de la Florida, que dicho sea de paso, el obispo Esteves es uno de los patrocinadores. Sí, o eso tiene un nombre. Postuladores de la causa, son 54 individuos. De ellos hay 6 cubanos. ¿Ustedes sabían eso? No. Eso fue una cosa que dije, esto lo tengo que compartir, porque si no, nadie lo sabe. Esto empezó en 1549 con el desembarco de los dominicos en Tampa Bay y terminó en 1761 en Pensacola, cuando 3 apalaches indios fueron asesinados por proteger la Eucaristía. Aquí cayeron hombres, mujeres y niños en todo esto por los ingleses. Los cubanos fueron 1611, y con esto voy a acabar, ¿ok? No, chicos, sí. Vicente Ferrer de Andrade, no especifica, dice Cuba, cayó cerca de la misión de Cofa, cerca de la boca del río Suguaní. 1699, el padre Luis Sánchez y Pacheco, OFM, nació en La Habana en 1668. Sí. Florida Central, octubre 29 de 1696. 1707, Father Tiburcio de Osorio, OFM, San Cristóbal de La Habana, nació en 1668 también. Lo martirizaron marzo 11, marzo 17 en San Agustín, no se sabe exactamente. En 1712, y aquí dice Tercera Orden de Franciscanos, catequista, ¿no? Terciario. Okay. Manuel de Orellana, cerca de San Agustín, y Orduno San Ginés, cerca de San Agustín. Los dos estaban juntos con dos ayudantes nativos. Y en 1719 el padre, o FR, imagino que es padre, ¿no? Pedro Menéndez, debe ser de la familia Menéndez, nativo de La Habana, de la Convención de Inmaculada Concepción, en 1719, vecindad de San Agustín. Quería ver eso, aquí paro. La próxima etapa es los cubanos en la Florida, y con eso creo que ya... Bueno, podemos empezar las preguntas y yo me voy a tomar el privilegio de ser el primero. Creo que ese tópico de los mártires es muy interesante, porque en la agrupación católica teníamos una plaza de la evangelización. Había una tarja, un San Pedro tirando la red al mar, y había 2 tarjas de la lista de los mártires de la Florida, pero era una cantidad de nombres que yo no me acuerdo, por supuesto. Y se llamaba la Plaza de la Evangelización. Y yo sé que mi cuñado Sisto García está en un grupo de gente que están trabajando para la canonización de algunos de esos mártires. Debe de ser eso. O sea, hace que esto es un tema que tiene mucha actualidad. Yo creo que indudablemente en general se ha ignorado esa influencia hispana, no solamente en la catequización, en las misiones, sino en la fundación de este país. La primera comida de los indios con la gente de afuera fue en San Agustín, 1565. Sí, la primera San Giving. El primer San Giving. Que en los Estados Unidos fue 1620, muchos años después.
Yo he leído que han asomado el hocico a esto. Le dicen a usted que la historia de los Estados Unidos empieza con los indios de New England. Ignora por completo los indios del sureste. Y le dice, si usted quiere averiguar de los indios del sureste, tiene que ir a la historia de México. Y para eso, en la historia de México, tiene que buscar los footnotes, porque tampoco le dan mucho crédito allá, ¿no? Pero eso va, por lo menos, hay personas que se están concientizando. Hace 2 años yo le escribí a la School Board aquí. No me contestaron por 7 meses. Para que incluyesen estos tópicos. Después de la peña de noviembre, yo le escribí a todos los que salieron electos en Tallahassee. Esto de la Florida, esto de aquí, al igual que todo, cada clase de high school va a Disney World. It's great. Pero caballeros, vayan a San Agustín, vayan a Tampa, vayan a Bradenton, vayan a Cayo Hueso. Eso le va a dar a los muchachos una expansión. Yo por eso le dije a los reyes que le trajese este globo a mis nietos, porque ya al ver el globo ya empiezan a formarse una percepción. Y el interés mío es que los que nacen en la diáspora necesitan que nosotros sentemos las bases para la autoestima de ellos, porque están constantemente bombardeados. Tú no eres de aquí, tú eres esto, tú eres lo otro, y nuestra generación me las están tratando de neutralizar. Yo siempre estoy, oye, echen para adelante, no olvídense de eso. Por eso yo le doy la información, mira, chequea esto otro, mira lo que hicieron los cubanos en la guerra de independencia, mira lo que hicieron en Cayo Hueso. El estado de la Florida estaba en bancarrota después de la guerra civil americana. Si no llega a ser por la industria tabacalera de Cayo Hueso y Tampa, la Florida estaría todavía hecho un pantano. De hecho, Cayo Hueso fue la ciudad más grande de la Florida hasta los 1900. Cayo Hueso. Y eso que no había ni un ferrocarril ni una carretera. Había que ir por vapor. Y lo que tú dijiste de la leyenda negra contra España, eso es lo que más hay que combatir. Poner por lo menos la leyenda negra de los ingleses. Sí, porque es una cosa completamente... Bueno, me alegro que toques ese tema, porque siempre se habla aquí en las escuelas de Spanish Armada. Cómo derrotaron a la... Pero no se dice que hubo una contraarmada que los ingleses mandaron, que trataron de ocupar a Galicia, y la heroína fue María Pita, que cuando le mataron al marido, la mujer se echó para adelante y acabó. Y ahí sí que los ingleses perdieron una gran cantidad. Los españoles sufrieron muchos navíos dañados que los estaban reparando en los de esos de Galicia. Tampoco se habla de la Armada inglesa aquí en Colombia, ¿cómo se llama? Las Cartagenas, que el almirante tuerto, manco y cojo lo derrotó a una flota 100 veces más grande que la de él, pero derrotado completo. No se habla de eso. ¿Qué es lo que pasa? Si el niño ve, los españoles no sirven para nada, los ingleses fueron la candela, mira, acabaron. Y si no ven lo que pasó en Galicia, si no ven la contraataque, no ven lo que pasó. Y yo no quiero desprestigiar a los ingleses tampoco. Yo no quiero hacer lo que ellos hicieron. Pero yo quiero poner las cosas y yo quiero que cada niño que nazca y crezca en este mundo nuevo del futuro no tenga gente que lo estén tratando de limitar. Al contrario, que lo estén tratando de alimentar y apoyar y que crezca y para tratar que llene su full extent of their capabilities. Perdón, usted me tenía una pregunta. No, quiero un apunte de Martí sobre eso mismo, que él dice que hay que saber lo que fue, porque lo que fue está en lo que es. Esa frase de José Martí. Hay que saber lo que fue, porque lo que fue está en lo que es. Yo iba a terminar hoy con una cosa de Varela.
Todavía tienes tiempo. No, eso ya se lo podemos. Espérate, dama primero, la dama primero. Bueno, ahora que tú hablas de cómo debemos hablarles a nuestros hijos y a nuestros nietos sobre lo que han hecho la influencia hispana, hay que decirles también, del año 60 para acá, es visible lo que hicieron los cubanos en Miami, porque esto antes era una aldea. Hay que enfatizar también lo que nosotros como cubanos hemos hecho aquí, número uno. Número dos, el prejuicio inglés es notable, súper notable. Pero también todo el que venga del United Kingdom, esas dos islas, porque los irlandeses en el norte... Escoceses. No, estoy hablando de los irlandeses en Filadelfia. Esos han sido crueles en desprestigiar al italiano que llegó y al polaco que llegó, que le llamaban Don Polacks. A los italianos le llamaban grises. Y yo tuve muchas veces, aún enseñando, casi toda mi vocación fue hecha de ser maestra de español a niños en escuelas parroquiales. Las veces que me encontré, que me querían, yo llevaba un talento, enseñaba a unos niños una canción y la segunda canción, y el cura, que era el principal, el párroco de la escuela donde yo enseñaba, siempre quería rebajarme y rebajarme. Una canción nada más. No se me valorizó en lo que yo hacía, y eso que yo no solamente enseñaba a hablar español, sino también a enseñarles cultura. Y siempre me querían frenar, o siempre una bobería. Un caso muy tonto, pero que pasó. En mis clases yo le decía a los niños, le ponía nombre a los niños en español. Y entonces había una niña que era una niña haitiana, pero se llamaba Mona. Y le dije yo un día, mijita, en español yo te voy a dar un nombre, pero Mona no. ¿Por qué? Yo te voy a poner el nombre Mónica, porque yo no quiero que se rían de ti, porque el nombre Mona en español sería Female Monkey. Entonces, a los 2 días me llama la directora, que era una italiana estúpida, no, irlandesa. Los tengo, óigame, hasta aquí. Decirme, he tenido quejas que tú le llamaste Mona a una niña. Digo, usted no sabe la historia. ¿De dónde viene eso? No, porque la niña fue a decirle a la homeroom teacher. Le dije, entonces tuve que explicarle. Y así, ejemplo tras ejemplo, una vez enseñándolo yo el vocabulario en el mes de noviembre a los niños de la familia, a los miembros de la familia, dije, bueno, estamos en el mes de las almas del purgatorio, porque ustedes no vamos a rezar, y ustedes quiero que me digan si hay alguien de su familia que ha muerto para rezar por ellos. Empieza a decir, mi abuelo, mi tío, mi hermano, whatever, y una niña me dice, mi perro. Le digo yo, mijita, cuando se le muere un animalito a uno, lo mejor es reemplazarlo, porque en realidad los perros, los animales no tienen alma inmortal. Se muere y se acabó. Es claro que nos queda el recuerdo, pero lo mejor es reemplazarlo. A los 2 días otra vez me llama la dichosa irlandesa. Pues, perdonen que hable esto es una bobería, pero bueno, esto es mi pequeña contribución el día de hoy. Entonces me dice, pobrecita la niña a quien tú le dijiste tal cosa, me tengo que enterar, me he enterado por la maestra de salón que tú dijiste esto y lo otro, que los animales no van al cielo. Le digo, entonces quiere decir que nosotros, está herida la niña de que no va al cielo, entonces no le podemos enseñar lo que es la crucifixión de Jesucristo, porque si eso le va a doler tanto, pues imagínense, tampoco le podemos enseñar eso. Y me dice, pero ¿quién eres tú para decirlo? Yo tengo un máster en teología y además lea el catecismo. Pero así era una cosa tras otra de las tonterías que yo veía, que es que los irlandeses, aquí mismo, acabo de tener una amistad, yo creo que ya se ha perdido. Es una irlandesa que dice que cada vez que yo salía con ella era un pesar de estar viviendo aquí, porque todo era hablar español y hablar español y hablar español. Entonces, y que ella no podía soportar, no sé qué. Estoy harta ya. Un día estábamos desayunando juntos, le digo,
Ya no pude contenerme, dijo. Hazme el favor de callarte la boca. Tú no te das cuenta que para el cubano, porque tú eres en contra de los cubanos, tú no te das cuenta que para el cubano que ha venido sufriendo de su patria, ok, de refugiado, y ha venido aquí, Miami es, no los Estados Unidos, Miami es su segunda patria. Ya basta de tanta crítica. Si no te gusta, vete. Me estropeaste mi desayuno, no sé qué, no sé cuánto. No, ¿saben qué? Es que una cosa que ya era insoportable, y todavía además que quiere mudarse para Ave María, digo, que les vaya bien en Ave María, pero bueno. Bueno, señores, hemos hablado de muchas cosas. Creo que vamos a cortar ya para que nos